hacer una breve aclaración previa, que dentro del marco de la ley aprobada por el Congreso el 2005, me tocó participar en el diseño del modelo del CAE hasta enero de 2006, sumándome a un equipo que venía trabajando el diseño básico, incluida la participación de los bancos desde el año 2002. En uno de los anexos de mi presentación hay un PowerPoint en ese anexo que es como del año 2003, efectuado por asesores del Ministerio de Educación de la época, si no me equivoco, de Mariana Elwin, donde ya se explican como las bases de funcionamiento del sistema, incluido el tema de la participación de los bancos. Lo segundo es decir que como no tuve participación en la implementación posterior del sistema, incluida la primera licitación de julio del 2006, mi análisis es desde un observador externo en cuanto a la implementación, no en cuanto al diseño donde me tocó participar. ¿Por qué no tuve participación? Bueno, por un tema de público conocimiento, porque me tocó renunciar a la dirección de la comisión a las 3 semanas de participar. Esta es la agenda y son 4 las ideas centrales que me gustaría desarrollar para ir directamente al grano. Primero, el diseño que se trabajó en cuanto al funcionamiento de este tema está estrictamente apegado al marco definido por la Ley 20.027. Esto es importante, en particular hay 2 artículos que enmarcan el diseño. Uno, el artículo 2, que impide al fisco otorgar crédito. O sea, está, por construcción, es un diseño público-privado, que no admite la posibilidad de una agencia pública otorgando y gestionando los créditos. Y lo segundo, el artículo 6 de la ley, que también lo tengo en anexo, incorpora a los bancos explícitamente en el otorgamiento. La única entidad financiera que está explícitamente incorporada en la ley 20.027 son los bancos. Segunda idea que quiero señalar, muy breve, es que el CAE ha sido eficaz en el cumplimiento. Nosotros los economistas tenemos 2 conceptos, eficacia y eficiencia. Eficacia tiene que ver lograr el propósito buscado. Eficiencia tiene que ver con los costos a los cuales se logra el objetivo. Dada esa distinción, quisiera señalar que el CAE ha sido eficaz en el cumplimiento de su principal objetivo, que era dar acceso a estudios superiores a sectores de ingresos medios y bajos. Desde mi punto de vista, era un claro avance respecto de lo que existía previamente. Otra cosa es la evaluación que uno puede hacer ex post. Sin embargo, mirado el periodo 2007-2011, que desde el foco de mi revisión, el resto la verdad no lo he mirado mucho, es que en algunos años no ha sido eficiente, y eso es claro decirlo, por 2 razones. Primero, ya que para un porcentaje relevante de los estudiantes, del orden de un 30-33%, significó una carga financiera excesiva. Y cuando yo hablo de carga financiera excesiva, a la luz del estándar OCDE, es una carga financiera superior al 10%. La carga financiera es la relación entre la cuota que tiene que pagar el profesional una vez que egresa y el ingreso. Entonces, esta relación que no debiera superar el 10%, efectivamente, estoy hablando periodo 2006-2011, con la tasa del orden del 5,6-5,8. Fue superior al 10 por un porcentaje relevante de los estudiantes, no para todos, y en algunos años también justo es decir que esto tuvo costos no justificados para el erario fiscal. La cuarta y última idea, los problemas de eficiencia de que hago alusión entre el periodo 2006-2011 se explican desde mi punto de vista porque instituciones clave para el buen funcionamiento del sistema no hicieron bien su trabajo en algunos años. Y en orden de importancia son para mí la comisión ingresa. Cuando hablo de la comisión no hablo del staff técnico, hablo del consejo directivo de la comisión. El staff implementa cosas. La comisión de acreditación, rol de Banco Estado y instituciones de educación superior más que universidades. Muy breve, un cuadro solamente en anexos, tengo algunos antecedentes. Cuando uno habla de esto,
lo humano y lo natural es siempre mirar esto a la luz de los ojos de hoy. Y está bien, así funciona la historia, pero las decisiones se toman con los antecedentes que hay en los momentos en que se desarrollan las cosas, no con la información que uno tiene ex post. Y básicamente la situación previa al CAE, lo que muestra el cuadro que lo respaldan en los anexos, que solo desde el 8º decil de ingreso familiar, una familia pagaba una fracción menor al 25% de su ingreso. El 8º, o sea, el más rico. Y que solo el 10º decil pagaba una fracción, hablemos, cómoda, inferior al 7%, 10%. Solo un 10% de la matrícula pertenecía al primer quintil. Las tasas de créditos Corfo rondaban, dependiendo del periodo, entre 8,5 y 9% anual. También hay antecedentes que lo avalan. Y las tasas de créditos no Corfo podían llegar 10-12%. Los bancos en esa época que otorgaban créditos, que no eran muchos, pedían avales a la familia. Y el PIB per cápita de Chile era $7.606 en el año 2005. Comprenderán que es una realidad bastante distinta a la que enfrentamos al país hoy. Muy breve, beneficios del CAE. Esto es simplemente un comparativo de los créditos Corfo con los créditos CAE. Tasa de interés 8,5 y 9, tasa de interés del crédito fluctuó entre 5,2 y 5,8. Estoy hablando hasta 2011, no la rebaja posterior. En los créditos Corfo el banco elegía a quién le prestaba. En los créditos CAE la selección la hacía la Comisión Ingresa a partir de las propuestas de las instituciones de educación superior. El banco decidía la tasa en los créditos Corfo, en los créditos CAE el banco acepta la tasa fijada por la Comisión Ingresa y que tenía la obligación de hacerlo año a año. Ya me voy a referir a eso, por lo menos en teoría, en la práctica no lo hizo. Y el banco pedía garantía a los familiares, en los créditos CAE el banco solo pedía garantía estatal. Cito esa frase: el programa de crédito de Chile se ha posicionado excepcionalmente para ayudar a miles de chilenos que reúnen los requisitos necesarios que necesitan apoyo financiero para acceder a la educación superior. A pesar de las muchas virtudes en el diseño del programa, este necesita mejoras clave. Esta frase no es mía. Esta frase está citada textual del estudio del Banco Mundial del año 2012. Que efectivamente dice, hay algunas virtudes, pero también tiene algunos problemas a los que se refiere en profundidad. Entonces, ¿por qué yo digo que el CAE fue eficaz? No eficiente necesariamente, porque permitió un fuerte incremento en la matrícula de educación superior, llegando a 357.000 estudiantes, alumnos el 2011, y al 2017 con los datos de ingreso llega a 870.000. La mayor parte del acceso se concentró en sectores de ingresos medios y bajos, lo que era el objetivo buscado, y de acuerdo a los antecedentes del mismo estudio del Banco Mundial y otro, permitió reducir la tasa de deserción de los estudiantes. Antecedentes que respaldan esto están en anexo. No más, no los lateo más con eso. Me quiero referir ahora al rol de Comisión Ingresa y uno de los temas probablemente menos entendidos de esto, que es cómo funciona el mecanismo de licitación, el diseño. Y por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, pregúntenme. Esto básicamente en el diseño se asignaba por menor costo fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se le fija a los bancos, se le dice usted tiene que aceptar estos alumnos, usted no los puede elegir. Segundo, usted no les puede pedir garantías adicionales, solo la garantía que otorga el Estado, que es suficientemente alta, 90%. Y la de las de instituciones de educación superior en el periodo de estudio. Y usted tiene que aceptar esta tasa, no otra. Entonces, estamos claros que el mecanismo buscaba era licitación, porque la licitación buscaba proteger el interés fiscal y la variable de asignación era el riesgo. ¿Esto qué significa? Significa que el banco le vende una parte de los créditos a la comisión. En la primera licitación, que a mí me tocó sugerir, esta proporción estaba fija, 25%. El banco tomaba el 25% de la nómina y respecto de esa se asignaba al mejor postor, el que le tuviera menor costo para el fisco. Esto suponía que Ingresa definía un precio de reserva
O sea, en todas las licitaciones habidas y por haber, incluidas concesiones, ventas, etcétera, uno tiene que tener un precio de reserva, y el precio de reserva dice, este es el límite al cual yo llego, de ahí para arriba no me conviene, desde el punto de vista del interés fiscal, y de aquí para abajo lo tomo. Y para calcular este precio de reserva básicamente es tomando como referencia un ponderador de 6% sobre la cartera que se queda el banco. Sobre el total de la cartera, si el banco financiaba el 100%, el máximo recargo para el 100% era un 6%. ¿Por qué? ¿De dónde sale el 6%? No los voy a latear. Si es que quieren me preguntan después, pero básicamente tiene que ver con que el fisco se ahorra el costo de financiamiento y se ahorra una parte del riesgo básicamente. Obviamente este 6% varía en función del porcentaje de la cartera que el banco ceda al fisco. No es lo mismo un recargo, voy a inventar, de 10% sobre el total de la cartera, si el banco vende el total de la cartera al fisco, que un recargo de 10% si la cartera cedida a la comisión es un 3%. Obviamente el costo en el segundo caso es mucho más bajo que en el primero. Y lo quiero explicar con esto, con el resultado de la licitación de 2006. Este es un resultado práctico, lo único que no es exacto, está tomado en base 10.000 UF, los montos no son necesariamente. Pero para efectos de entender el ejercicio es tal cual. Acá hubo 3 bancos que participaban, habían 3 nóminas de 10.000 UF cada una, que habían que disputarse. ¿Sí? Participaron 3 bancos, el Banco del Estado, el Banco del Desarrollo y el BCI. Los bancos tenían por obligación que ceder al fisco un 25%, que son de los 10.000 UF, 2.500 UF, que es la segunda columna del gráfico. Entonces, sobre estos 2.500, cada banco decidía cuál era la recarga que iba a aplicar. ¿La recarga qué quiere decir? Muy simple, quiere decir que si al banco los créditos le cuestan 2.500, el fisco va a pagar más de los 2.500 o menos de los 2.500. Entonces, en el caso del Banco del Estado, el Banco del Estado pidió una recarga de 62%, que sobre los 2.500 UF representa un costo fiscal de 1.550 UF. ¿Cuál era la ganancia para el fisco de que el Banco del Estado o cualquier otro banco se quedara él financiando el restante 75? ¿Cuánto valía esa ganancia? Valía 450 UF, ¿ya? Que simplemente aplicar el 6% sobre los 7.500 que se quedaba financiando el banco. Por lo tanto, en ese caso, en el caso del Banco del Estado, al asignarle esa recarga, hubo una pérdida fiscal de 1.100 UFs, que representa un costo de un 11% sobre la nómina de 10.000. O sea, digámoslo en términos simples, en esa licitación, con la oferta del Banco del Estado, el fisco salió para atrás. Caso Banco del Desarrollo, la recarga fue 69, por las mismas razones el fisco salió para atrás, ¿en cuánto? En un 12,8%. Perdió. Y es interesante, en el caso del BCI, no hubo recarga. El BCI le vendió al fisco los créditos a un precio inferior al que al banco le costaba otorgarlos. ¿Cuánto inferior? Un 3%. Entonces, la recarga, con esta recarga negativa de 3%, el fisco ganaba 75 UF, más las 450, igual que en el caso anterior. En el caso del BCI, el fisco ganaba 525 UF. Es decir, en la licitación del 2006, en 2 de los 3 casos no fue buena para el fisco, en 1 sí. Ahora, el 2006 uno podría decir, es un tema, yo quiero ser súper transparente, yo no participé en esta licitación, yo salí en enero, la licitación se asignó en junio, no firmé las bases de licitación, estoy contando lo que ocurrió. Y el 2007, y este es el último para no latearlo, el mismo ejercicio, el 2007
fue bueno, hubo 3 bancos, el Scotia se llevó 3 nóminas y hubo un ahorro fiscal. En la primera las recargas fueron 20%, 11, 14. Falabella de nuevo volvió a otorgar pidió una recarga negativa, de nuevo digo, un segundo banco que lo hace, y el BCD una recarga del 20%. En todos los casos hubo ganancia para el fisco, obviamente cuando la recarga fue cercana a 20, como en la primera y la última, la ganancia fue muy poquita, pero desde el punto de vista del interés fiscal hubo una ganancia. Ahora, en los otros años, y en particular el 2009 y el 2010, en anexo están los antecedentes, la recarga fue fuera de toda proporción. Yo no sé qué criterio usó la comisión, cuando hablo de la comisión hablo del directorio de la comisión, para decidir pagar recarga que en algunos casos creo que llegaron al 90%. Lo que efectivamente, y uno lo puede demostrar muy fácilmente, no fue conveniente. Se usó esto como mecanismo de política contracíclica, parte del paquete global que usó el Ministerio de Hacienda el año 2009. El 2010 tampoco, no fue tan fuerte, pero tampoco fue conveniente para el fisco. Entonces, en relación con este tema... Perdón, no incluye la subprime del 2008 porque los mercados estaban ilíquidos el 2009. Eso es lo que acabo de decir, que se usó como, creo yo no lo sé, yo no tomé esa decisión, pero me imagino que hubo un objetivo de política fiscal contracíclica. Ahora la pregunta es, si yo quiero hacer una política contracíclica, le paso toda esa plata al banco, o a lo mejor rebajo la tasa de interés para los estudiantes, o hago otra cosa, no sé. También era política contracíclica, era válido. No lo sé, no, habría que preguntarle a las personas que tomaron la decisión. Pero básicamente, cito, en relación con esta ingresa no definió precios de reserva, por lo menos en ese periodo, no sé si lo ha hecho después del 2011. En relación con esta anualidad se refiere al 2009 y la siguiente, cabe hacer notar que el punto 6.2 de las bases administrativas establece que la comisión ingresa podrá declarar desierta la licitación cuando las ofertas no resulten convenientes al interés fiscal, facultad que no fue utilizada no obstante los altos porcentajes ofrecidos por las instituciones financieras por concepto de venta de cartera y recargo. ¿Quién dice esto? Es el informe de la Contraloría General de la República del año 2013 tomado textual, informe 175, lo pueden conseguir, está público en internet. ¿Ya? Problema de diseño, me pregunto esto yo, porque efectivamente la tentación de decir esto se diseñó ex profeso para que, lo va a hacer súper transparente, para que los bancos se dedicaran a ganar plata. Esto fue intrínsecamente diseñado para que los bancos se dedicaran a ganar plata con esto. Yo esa afirmación no la comparto. Y voy a decir, primero, el diseño de la licitación admitía tanto recargas como descuentos. Y así ocurrió en algunos años. De hecho, hubo bancos que, como dije, no solo no pidieron recargas, sino que pidieron un precio negativo. O sea, le ofrecieron vender al fisco un costo inferior a lo que a ellos les costaba. Segundo, el diseño del sistema considera posible para el fisco pagar una recarga y aún así obtener una ganancia. Obviamente la recarga tiene que ver con el monto adecuado en función del 6% que planteé antes, y dependiendo de los porcentajes de venta es el precio de reserva. No sé si se entiende. Entonces, hubo años como el 2007, donde a pesar de haber ciertas recargas, fueron suficientemente moderadas para que fueran en beneficio del interés fiscal. Considerando el año 2006, si ustedes quieren, como un costo puesta en marcha, claramente los años malos para el fisco fueron el 2009 y 2010, 2007 y 2011 el resultado fue favorable. El 2011 la recarga fue 6% y con una venta de cartera de 3%, bajísima. O sea, el costo fiscal fue nada. El 2008 yo diría fue cercano al equilibrio. No he evaluado el funcionamiento de las recargas posterior a 2011. No lo sé, no he hecho el análisis. ¿Ya?
Ahora, encantado, ¿no? Estoy ocupado en mis cosas, pero si tienen después alguna duda para ver cómo aplicar la metodología para los otros años, Presidenta, encantado, le ofrezco colaboración. Y el sistema claramente siguió funcionando después del 2012 con tasa de interés del 2%. Por lo tanto, claramente aquí esto no es un problema de diseño, porque funcionó exactamente igual con la tasa del 6 y con la tasa del 12. Quisiera referirme al segundo tema, que es de los más conflictivos, que es el de la tasa de interés, de nuevo el rol de ingresa. Lo primero que voy a hacer acá es citar el reglamento de la ley, esto también es público, del 7 de septiembre del 2005, artículo 42, dice: las bases de licitación deberán contener a lo menos las siguientes materias. Es textual: condiciones financieras para el otorgamiento de los créditos, incluida la tasa de interés máxima de referencia, la que será condición para su adjudicación. Con respecto a las condiciones financieras, el acuerdo de la Comisión deberá contar con el voto favorable del Tesorero General de la República, del Director de Presupuesto. ¿Qué es lo que dice esto? Dice, básicamente, la Comisión ingresa año a año, tiene que fijar la tasa de interés en las bases de licitación y le da poder de veto, entre comillas, al Tesorero de la República y al Director de Presupuesto, porque ellos dos son miembros por derecho propio del Consejo de la Comisión ingresa. ¿Ya? Me imagino que todos ya le habrán explicado la composición de la comisión. ¿Cuáles fueron los criterios para la primera fijación de tasa? Quisiera explicitarlo, que estuvo, dependiendo de las condiciones del año, entre un 5.2 y un 5.8. Primero, rebajar la tasa de los créditos Corfo, que había llegado hasta el 10%. Ese fue un primer criterio, cobrar más bajo que los créditos Corfo. Segundo, que los estudiantes no pagaran, no pagarán, es un error, no pagaran más de un 10% de carga financiera estimada como en base a futuro laboral. Ese fue un criterio. Tercero, que el fisco no tuviera que incurrir en costos excesivos frente a los bancos. ¿Por qué? Porque a menor tasa de interés se achica el spread bancario y por lo tanto en las licitaciones los bancos van a requerir una mayor compensación. Entonces, dado el objetivo de esta carga financiera no superior al 10 y el criterio básico, en mi opinión, las conversas de esa época, de fijar esa tasa, fue proteger las finanzas fiscales. Entre otras cosas, me imagino, por eso no quisieron ponerle una contingencia. No fue la rentabilidad de los bancos el criterio para fijar la tasa. Decir eso es no entender, con todo respeto lo digo. Y está bien, yo entiendo que esto es una cuestión un poquito complicada para alguien que no está metido, pero esto no tiene nada que ver con el interés de los bancos. Simplemente, si yo hago operar las licitaciones con una tasa del 2 en vez de una tasa del 6, lo que va a ocurrir, que es lo que pasó en particular del 2012 en adelante, la recarga y el precio de reserva para el fisco sube. Entonces, básicamente, no tiene que ver con, o sea, mientras más baja la tasa de interés que fijaba ingresa para los estudiantes, mayor costo fiscal. El banco buscaba su compensación por la vía de una mayor compensación en la recarga. No sé si se entiende este tema. Hay que explicar un poquito el spread, la diferencia de las 60% con la colocación y cómo eso... Presidenta, usted, ningún problema, ministro. Presidenta, si hay algo que usted quiera que yo profundice o que le explique, si esto, lo que acabo de decir, está muy complicado, lo puedo repetir. ¿Está bien? Porque para el banco es neutral la diferencia, porque se la paga el deudor o se la paga el fisco, digamos. Sí, alguien se le está pagando, sí. Por eso lo que digo, mayor o peor, claro, lo que digo, exacto, si el banco está operando con una tasa de 6 y tiene un costo de fondo, voy a inventar, de 4, tiene un spread de 2 puntos, el banco dice, estos 2 puntos son suficientes para la rentabilidad que yo quiero, no, me falta un poco, voy a pedir una cierta recarga. Si en vez de la tasa final del 6, la tasa es del 2, el banco va a tener un spread negativo y por ese spread negativo va a pedir una compensación un poco mayor. Punto. Y de hecho los bancos siguieron funcionando con la tasa del 2.
Ahora, ¿por qué era aconsejable bajar la tasa en los años siguientes? Porque para una parte importante de los estudiantes, primero la carga financiera superaba al 10%. En mis estimaciones son un 33%. Segundo, porque la enorme cantidad de estudiantes que ingresaron al sistema elevó fuertemente la probabilidad de que un porcentaje relevante no tuviera condiciones de empleabilidad e ingreso adecuadas. O sea, ojo, este sistema partió para 12.000 alumnos, no para 300.000, ni mucho menos para 850.000. Está bien, y uno podrá decir este es el mérito, pero una cosa es hacer funcionar, porque tiene que ver, cuando entran 12.000, las universidades y las instituciones de educación son súper selectivas entre los alumnos que presentan este sistema y se van a preocupar, entre otras cosas, de que en el futuro tengan condiciones de empleabilidad e ingreso adecuadas. Cuando yo, como decía mi abuela, le echo con loya va adentro y no filtro nada y meto de chincolajote, obviamente la probabilidad de que entre gente que no tenga las condiciones de empleabilidad e ingreso adecuadas va a ser mayor. Y mejor la situación fiscal y del país, como la mejora de la situación fiscal y del país también permitía bajarla. Y esto se podía hacer, insisto, año a año, en las bases de licitación. La baja de tasa del 2012 no requería un proyecto de ley. Podía la comisión en las bases de licitación podría haberla fijado, bajado el 2007, el 2008, el 2009. Respecto a la carga financiera, alguien me puede contradecir con el estudio del Banco Mundial, y si a alguien le interesa que yo profundice en eso, con mucho gusto tengo un análisis para decir que hay perfecta consistencia entre los resultados de carga financiera que llevó el Banco Mundial y lo que yo estoy diciendo. Y es muy simple. El Banco Mundial, cuando calcula la carga financiera que le da 15% en los créditos a 20 años, usó el ingreso de futuro laboral al segundo año de egreso. Todos los que conocen un poco de este tema saben que el ingreso relevante no es el del segundo año. Tengo varios gráficos de futuro laboral que muestran los aumentos en la curva de ingreso de las personas. Pero eso, y esto ya súper breve. Esto, la comisión de acreditación. Fíjense que uno de los beneficios, entre comillas, que tuvo la ley del CAE fue que antes del CAE nadie se quería acreditar. No quería, porque esto era un mecanismo de mercado. Y el mercado define, los estudiantes deciden a qué universidad van. Esa es la verdad. Y ninguna institución quería acreditarse. Y solo decidieron acreditarse porque eso les daba acceso al CAE. Entonces, era un beneficio esta ley desde el punto de vista de incentivar a la entidad a acreditarse. En la práctica, sin embargo, cuando uno ve dónde están los mayores problemas de carga financiera y de no pago, pareciera que la acreditación en la práctica no funcionó tan bien. ¿Y qué tiene que ver la acreditación? Tiene mucho que ver, porque si la acreditación no tiene los estándares de exigencia adecuados, los estudiantes que van a salir de esas universidades van a ser débiles. O lo pongo más simple, la comisión ingresa podría haber dicho: yo voy a privilegiar universidades o instituciones de educación superior que presenten que tengan 6 o más años de acreditación, estoy inventando, o 5 más. Era un filtro más exigente, para decir: yo quiero que aquí me presenten gente con altos estándares, porque eso me garantiza que la empleabilidad y los ingresos posteriores sean los. Y lo último, rol de los bancos. Esto no puedo dejar de mencionarlo. El Banco del Estado estaba llamado a jugar un rol muy relevante en los procesos de licitación del CAE. Cualquier persona que sabe cuál es el rol de un banco público entiende que el Banco del Estado tenía que actuar como un regulador de precios. Y si no están para eso, mejor privatícenlo. Y en vez de hacer eso, el Banco del Estado se dedicó sistemáticamente a inflar los precios en las licitaciones, la primera 62%. Es vergonzoso, porque es a costa del fisco. Y además dando señales, elevando directamente el costo fiscal y mandándole señales inadecuadas. Usted
se imaginarán lo que la persona responsable en el BCI le habrán dicho de más arriba cuando el Banco del Estado se ganó en la primera licitación esto con un 62% de recarga y el BCI pidió una recarga negativa de 3%. Me extrañaría que la persona que estaba a cargo ahí todavía siga en el BCI. Entonces la señal hacia los bancos en los futuros procesos de licitación fue extremadamente negativa. Aquí está la morosidad de los egresados, que esto es un cuadro de ingresa. Yo solamente quiero decir respecto de esto, bueno, estos datos ustedes los conocen. Voy a hacer 2 comentarios nomás. Yo creo que cuando uno habla de la morosidad en esto, bueno, primero está el tema que hablábamos antes. A ver, lo primero es que aquí hay 2 mundos que son completamente diferentes. En general yo encuentro los números son elevados, esa es mi primera sensación. Uno esperaría, no son tan elevados a la luz de otros sistemas de crédito estudiantil fuera, pero son igual, yo los encuentro elevados. Ahora, aquí hay que separar 2 mundos completamente distintos. El mundo de los desertores del mundo de los egresados. Que los desertores tengan una mora del 70%, a mí no me llama la atención, me parece lo más esperable. ¿Quién está libre de desertar cuando estudia? Y tratar de cobrarle a un desertor con cobranza judicial, a mí me parece un despropósito. O sea, ¿qué incentivo para pagar ahí no tiene? Da lo mismo cómo funcione esto. ¿Qué le voy a cobrar a un desertor? Ahora, otro tema es respecto de los egresados, y ahí la mora es del orden de 30%, y en los egresados ahí hay diferencias relevantes dependiendo, por ejemplo, universidades del CRUCH, que están del orden del 20%, y los otros un poco más elevados. Ahora, yo quiero en esto, más allá de los méritos de la discusión, Presidenta, de los beneficios de la gratuidad universal versus crédito, desde mi punto de vista es una discusión perfectamente válida. Y hay distintas posiciones nomás. Pero más allá de los méritos en sí mismos de las distintas posiciones, Presidenta, a mí me parece que un 30% de mora en los egresados, a la luz del contexto del país, lo extraño es que no fuera más alta. Y lo voy a decir por qué. Pudiendo estar equivocado, no soy la última palabra, pero mi opinión. A mí me ha tocado asesorar en muchos países, no en este tema, sino en temas más de riesgo de crédito, fuera de Chile, etc. Y cuando desde el ámbito político se manda una señal de posibles perdonazos o rebajas en los costos de los créditos, lo natural es que se deterioren los incentivos a pagar de las personas. Entonces yo me pongo en la siguiente situación. ¿Qué es lo que hace un profesional que estudió con el CAE? Racional, que está en el año 2014, donde viene, o antes, da lo mismo, o en un contexto de las marchas estudiantiles. Pero básicamente donde el mensaje es, donde la clase política dice, aquí lo que va a haber es gratuidad universal. Incluso parte del programa de un gobierno. ¿Qué es lo que hace un profesional, un egresado racional? O sea, si yo estuviera en esa situación y me dicen eso, claramente me va a costar más pagar. Es obvio. Y eso no solo ha pasado en esto, ha pasado en muchos sistemas. Y listo, y con esta terminé. Eso. Bueno, gracias, Presidenta. Agradezco a don Cristian Larraín su exposición y al subsecretario tiene 10 minutos antes de irse. Así que yo le agradecería, y el subsecretario, como el ministro y don Cristian se quedan, que usted se pudiera referir a algunos de los temas que eran el objeto de la sesión. Y que tome en este caso la exposición que se acaba de realizar, por lo tanto respecto a la situación de endeudamiento, de la morosidad, de la calidad de las instituciones, pensando también en un crecimiento alto de la matrícula y por lo tanto lo que
de alguna manera que pueda hacer un contraste entre lo que se diseñó y finalmente lo que se termina implementando y cuál es la posición del gobierno respecto a eso. Sí, muchas gracias, Presidenta. Precisamente aprovechando la exposición de Cristian Larraín, yo quisiera complementar algunos aspectos que creo que son relevantes. Primero, que es fundamental contar con un buen sistema de crédito como mecanismo de ayuda estudiantil para el acceso a la educación superior. Eso, el CAE en su momento se hizo cargo de esa necesidad, de la necesidad de contar con instrumentos de apoyo que permitiesen el acceso a la mayor cantidad de jóvenes posible, a las posibilidades que el sistema de educación superior ofrece. Y desde ese punto de vista, el sistema de crédito que en ese momento se diseñó y que se instaló, a todas luces fue exitoso. De hecho, la matrícula en educación superior prácticamente se duplicó desde los inicios del CAE hasta la fecha. También es importante, Cristian Larraín lo señaló con precisión, que distinguir lo que fue el inicio del sistema de crédito Corfo, que tenía una serie de dificultades, cómo esas dificultades se corrigieron con el diseño del CAE, y luego cómo también el año 2012 se volvieron a corregir las deficiencias que ya estaban identificadas respecto del crédito con aval del Estado. Fundamentalmente la sobrecarga financiera para los ya profesionales o para los que tenían que pagar el crédito, con la incorporación de un seguro que apunta a que ningún deudor del CAE paga más del 10% de sus ingresos. Y por lo tanto, el sistema fue recogiendo de alguna manera la experiencia acumulada y el país entendió que tenía que tomar medidas respecto a eso. Y en esa misma lógica, lo que parece hoy día el desafío que debemos asumir, creo yo, como país, es precisamente seguir haciéndonos cargo de las deficiencias del sistema que pueden ser corregidas, en un contexto que no podemos olvidar, y es que incluso bajo la idea de gratuidad aprobada en la Ley de Educación Superior, el país no puede hoy día dejar de contar con un sistema de crédito. El sistema de crédito es fundamental, tanto para aquellos alumnos que acceden a instituciones adheridas a la gratuidad, pero que por el cronograma de avance de esa política no alcanzan a recibir ese beneficio. Estamos hablando de todos los alumnos del séptimo decil en adelante, ¿cierto?, que no tienen gratuidad y que por tanto es importante entregarles un mecanismo de apoyo, como también para alumnos que deciden estudiar en instituciones de educación superior que no adhieren a la gratuidad, pero que sí están acreditadas y que también requieren mecanismos de apoyo. En eso hay un consenso hoy día en Chile. Esos alumnos necesitan ayudas estudiantiles. Quedó claro con la discusión de la Ley de Educación Superior que la gratuidad no puede implementarse de inmediato para todos esos alumnos, y por lo tanto la coexistencia de la gratuidad con un sistema de crédito hoy día es innegable, y eso nos lleva a tomar medidas concretas para hacernos cargo del mejor diseño de un sistema de crédito. Bajo esa lógica, lo que nosotros vemos como el principal desafío, y en esto, por su intermedio, Presidenta, a lo mejor la opinión de señor Larraín puede ser también interesante, cómo hacernos cargo de que ya no solo sea un mecanismo eficaz, sino que también sea eficiente desde el punto de vista fiscal, y por lo tanto cómo nos preocupamos que los recursos que el fisco destina a un sistema de crédito, que como he dicho es indispensable en la estructura que hoy día tenemos, cómo nos aseguramos que los recursos que el fisco destina efectivamente ese gasto sea lo más eficiente posible. Y desde ese punto de vista, lo que todo apunta a que a una reestructuración tal que signifique probablemente la eliminación del crédito con aval del Estado como hoy día lo conocemos, y una participación directa del fisco en la colocación de los créditos. En esa lógica se está avanzando. De hecho, en el primer gobierno del presidente Piñera se presentó un proyecto de ley que apuntaba precisamente
en esa línea a compatibilizar adecuadamente un mecanismo de crédito que fuese beneficioso para los estudiantes y que desde el punto de vista fiscal también fuese eficaz y eficiente, y nosotros vemos que la intermediación de la banca privada en esto dejó de ser un beneficio en esa lógica. Por lo tanto, uno podría ya hoy día claramente pensar, y así nosotros lo estamos trabajando, en de tener un nuevo sistema de crédito donde la banca privada no sea un actor de ese mecanismo. Ahora, hay problemas ciertamente respecto de hoy día, los datos los han dado acá, los dio también el representante de la Comisión Ingresa, son del orden de 800.000 jóvenes los que se han visto beneficiados con el acceso a la educación superior a través de este mecanismo. Hoy día del orden de 300.000 están en situación de pago, y de ellos un porcentaje importante está en estado de morosidad. Sabemos que los que están morosos no están en condiciones de optar a los beneficios que hoy día están establecidos en la ley, y por lo tanto ahí hay un desafío también que considerar: cómo hacemos que respecto de los nuevos estudiantes puedan acceder a un mecanismo de crédito que sea ventajoso para ellos, y cómo también permitimos que quienes ya estudiaron con el CAE puedan incorporarse a una nueva lógica que los saque del sobreendeudamiento que hoy día tienen. Pero ahí creo yo que es muy importante distinguir lo que es el diseño de cuál es la realidad concreta de la cual hoy día hay que hacerse cargo. Respecto del diseño, yo tengo la impresión que hoy día hay pocas dudas respecto de cuál es un diseño óptimo. Un diseño óptimo apunta necesariamente a una asignación eficiente de recursos. Hemos visto que la intermediación de la banca privada en eso ya no significa un gran aporte, por lo tanto se puede avanzar en la lógica de una asignación directa, en establecer mecanismos que permitan a los estudiantes acceder a cuotas que no signifiquen sobreendeudamiento. Eso se hace por un lado controlando dos variables, ¿cierto? El largo de los créditos, digamos, por cuánto tiempo se presta, y por otro lado mecanismos de seguro que permitan que identificado un caso de sobreendeudamiento, ese caso se ataque con recursos directos. Es lo que se hace con la lógica de contingencia del ingreso, y en esa lógica también de avanzar un nuevo sistema. Y por otro lado también permitir a quienes hoy día están en una situación de morosidad que no les permite acceder a beneficios, que puedan incorporarse a una nueva mirada en orden a que esto no sea una mochila pesada de llevar, sino que al contrario sea compatible con una vida profesional cómoda. Y en esa lógica es donde vemos nosotros que tiene que avanzarse. También hay un elemento que yo quisiera destacar, Presidenta, que en relación a cosas que se han dicho en sesiones anteriores de esta comisión, que no es del todo preciso señalar como la alternativa entre crédito y gratuidad. Se señaló en sesiones anteriores que con lo que hoy día el fisco destina al crédito con aval del Estado sobre la base de la recarga y la recompra, se podría llegar hasta 500.000 jóvenes estudiando gratuitamente. Eso sería incorporar 180.000 jóvenes adicionales a la gratuidad. Esa comparación no es del todo precisa, porque la verdad es que hoy día los recursos que se destinan al CAE permiten que del orden de 300.000 jóvenes estudien con ese sistema de crédito. Por lo tanto, la misma cantidad de recursos que hoy día se destina al CAE permite que aproximadamente 300.000 jóvenes accedan a la educación superior. Si uno destina esa misma cantidad de recursos a la gratuidad, se restringe solo a 180.000. Por lo tanto, hay que ser prudentes en esas comparaciones, toda vez que los instrumentos tienen un alcance mayor, y el sistema de crédito ha permitido precisamente un mayor alcance, no solo en términos de
el número de alumnos beneficiados, sino que también en las posibilidades que a esos alumnos se les entregan. Recordemos que la gratuidad está circunscrita a un número específico de instituciones que son las que adhieren a la política, mientras tanto que el sistema de crédito es más amplio y desde ese punto de vista amplía las posibilidades de elección. Subsecretario, respecto de lo último que señala, lo que está señalando usted, para darle mayor precisión a la información, entonces son que estos 300.000 créditos que se entregan podrían traducirse en 180.000, o es la situación actual. Hoy día hay 300.000 con créditos, 180.000 con créditos. Hoy día, cada año, se otorgan 300.000 créditos. O sea, y por lo tanto hay 300.000 personas entre nuevos y renovantes que acceden a la educación superior apoyados por el sistema de crédito existente. Los recursos que el Estado destina para ello, se ha dicho que si uno destina esos mismos recursos, lo que podría hacer, digamos, la alternativa sería incrementar en 180.000 el número, en 130.000, perdón, el número de alumnos en gratuidad. Y en ese sentido lo que hay que tener, entonces, ojo, es que si destinamos esos recursos a la gratuidad, estamos dejando del orden de 130.000, 150.000 jóvenes sin la posibilidad de acceder con ayudas a la educación superior. Eso es lo que... Sí, le pedía que lo aclarara precisamente para eso, para poder hacer el contraste respecto de las cifras que entregó el señor Bayón en estos términos. Sí. O sea, eso. Lo que pasa es que pasa es que es distinto estudiar gratis a quedar endeudado. Claro, pero también es muy distinto no estudiar. Y esa es precisamente la diferencia por eso... que nosotros queremos recalcar. Es decir, cuando uno cambia el eje, si uno modifica la lógica en el fondo el crédito tiene una lógica más expansiva, permite que más personas estudien en un momento determinado y también permite que, por la retribución que esas personas hacen, otras personas puedan también estudiar bajo la misma lógica. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo quisiera aprovechar la oportunidad es destacar que hay ciertos elementos que son fundamentales y que no pueden quedar, no podemos dejar de lado. Uno de ellos es que en un sistema de educación masiva, la literatura habla de que Chile tiene un sistema de acceso universal a la educación superior, atendida a la cantidad de jóvenes que acceden a las distintas instituciones. No podemos no contar con un sistema de crédito. Y por lo tanto, lo que parece razonable para el país es poner los esfuerzos en cuál es el mejor sistema de crédito que debemos tener. Y desde ese punto de vista, la experiencia que se puede recoger de esta comisión, que dice relación fundamentalmente con la trayectoria del crédito conal del Estado, es importante que logre separar esos aspectos. Es decir, que por un lado identifique con claridad cuáles fueron los aciertos y desaciertos de una política específica de crédito para acceder a la educación superior que involucró y que involucra todavía a la banca privada, versus cuál es el sistema óptimo de crédito que podamos tener para que vaya en mejor beneficio de los estudiantes, para que no afecte la calidad de la institución y sea desde el punto de vista fiscal lo más eficiente posible. Pero bajo siempre una mirada que yo entiendo, existe hoy día un consenso que quedó de manifiesto en la Ley de Educación Superior, que la política de gratuidad tiene que convivir con un mecanismo de crédito si queremos mantener las tasas de acceso a la educación superior que hoy día tenemos. Ciertamente, si la decisión del país es bajar los niveles de acceso a la educación superior, uno podría tomar una decisión distinta, pero entendemos nosotros que el país está bien encaminado en la lógica de mantener un sistema de educación superior que sea masivo, que entregue, que permita que las oportunidades que las instituciones dan efectivamente se expandan a la mayor cantidad de jóvenes posible, y por lo tanto, desde ese punto de vista, los esfuerzos deben estar en mejorar el sistema de crédito y no en descartar esa lógica para el avance del sistema. Eso, presidente. Claro, sí, bueno, acá vemos crédito conal del Estado, otros créditos en particular, pero cuando hablamos de la masividad de la educación, sin duda hay que tomar también el hecho de que sean instituciones de buena o mala calidad, porque eso afecta también precisamente a quienes en lo posterior se endeudan.
Yo quisiera sumar, yo sé que usted está en el tiempo, así que se tiene que retirar, entonces le voy a dar la palabra a los diputados y a la diputada presente, pero quisiera que se pudiera ahondar, ministro, respecto del rol de la Comisión Ingresa y de las instituciones de educación superior en el sistema, particularmente la Comisión Ingresa porque es quien otorga los créditos, por lo tanto quien ha tenido un rol en la implementación de esto, y como nosotros tenemos que investigar los actos del gobierno, tiene bastante relevancia la postura que tiene el Ministerio respecto de cómo ha funcionado dicha comisión. Entonces le voy a dar la palabra a los demás diputados para que puedan referirse y para que nos pueda responder. Gracias, Presidenta. Bueno, obviamente que esta es una discusión súper interesante que tiene cuestiones ideológicas, legítimas, y también cuestiones técnicas. Entonces, yo quisiera tratar de diferenciar ambas. Dentro de las técnicas, me gustaría saber cuáles fueron las ponderaciones que hizo el gobierno en su momento para, por ejemplo, no incluir la contingencia al ingreso. Creo que es un factor muy relevante porque, y lamento haber llegado un poco más tarde, pero mis labores de padre en las mañanas me lo impiden. Es muy importante porque por lejos lo que más disminuye lo que tiene que pagar un estudiante en su cuota es la contingencia del ingreso. Mucho más que la rebaja de tasa. Por lejos más. Al ponerle un tope, tal como decía la Presidenta, si una universidad tiene más baja calidad y por tanto los ingresos futuros de esa persona son menores, producto de la carrera que estudió o de la universidad que estudió, si está topado en el 10% de su salario, es mucho menos importante eso. No deja de ser importante, por supuesto, pero es menos importante. Entonces, no contraría la verdadera decisión por la cual un estudiante quiere entrar a una carrera u otra carrera. Para decirlo en fácil. Si un estudiante quisiera entrar a una carrera cuya rentabilidad privada es baja, música, pero cuya rentabilidad social es alta, música, filosofía y otras tantas más, si es que el crédito no es contingente al ingreso, ve limitada su verdadera vocación. En cambio, si es contingente al ingreso, no la ve limitada. Y por eso que se han hecho distintas políticas en el sentido de entregar más becas en un sentido y en otro. En segundo lugar, creo que es relevante, porque el otro día yo no alcancé a preguntarlo, pero cuando una persona dijo, mire, todo lo que se gasta en CAE implicaría 500.000 personas gratis, entonces dije, pero versus 800.000 endeudados. No. Versus 800.000 personas que pudieron ingresar. De lo contrario, significa a todas esas familias vulnerables del pasado, clase media hoy día, haberles dicho, no, ustedes no pueden entrar. Ustedes no pueden entrar porque vamos a querer esperar 50 años, o 60 años, o inclusive en algunos casos 70 para que llegue a la gratuidad propuesta por el gobierno, que a pesar de que había sido 6, se transformó en 70. Entonces, encontrar un sistema, yo entiendo que no es fácil. Entiendo que parte de las consideraciones por las cuales se le solicitó el costo de fondeo a los bancos era porque en ese momento estaba limitado el Estado también en financiar el mismo el crédito. Y hoy día eso no se justifica en lo absoluto, sino que le es más eficiente, barato y mejor para la sociedad, entonces que sea el propio Estado quien tenga el costo de fondeo. Sí me acuerdo de haber discutido, y yo me acuerdo de esto especialmente porque yo era presidente de la FEUC en la época en que esto pasó, hace harto tiempo atrás, 15 años atrás. Y nosotros presentamos una propuesta en el sentido que le acabo de decir, en que hubiese un aval del Estado, especialmente para aquellas personas que no tenían cómo obtener un crédito, o si lo obtenían eran con tasa del 10-12%, porque eran créditos de consumo, que además necesitaban aval, pero los estudiantes más vulnerables no tenían aval. Y los estudiantes que estaban en la Universidad de Consejo Rectores sí tenían las condiciones, pero los que no estaban, que ya eran mayoría en ese momento, y que ya habían más estudiantes vulnerables en los CFT y IP, no tenían ningún tipo de acceso. Y me acuerdo de la Confeche en ese momento, que se manifestaba en contra de la sola existencia de una posibilidad de financiamiento para los CFT, IP y universidades privadas. Y parte de la argumentación era que aquellos que entraban a esas instituciones no tenían una vocación pública. Yo lamento que hasta el día de hoy haya gente de esa misma institución, de la Confech, que diga exactamente lo mismo. O sea, en 15 años no ha habido una evolución, pero ni un ápice. Entonces, yo sí quisiera saber cómo el gobierno y también cuáles fueron lo que en su momento se ponderó para decidir por esta estrategia. ¿Cuáles fueron las consideraciones que se tomaron, por ejemplo, para ponerle el límite al arancel de referencia? Que uno de los problemas que, lamentablemente, si bien no es de la Comisión Ingresa, creo que uno de los problemas de endeudamiento muy relevante. Mientras más cara es la carrera,
el arancel de referencia hay una brecha más grande entre el arancel real y el de referencia y por tanto muchos estudiantes han tenido que recurrir a créditos paralelos, algunos con bancos, otros con sus propias instituciones. Yo lamento que una de las cosas que haya rechazado el gobierno anterior fue la propuesta de CAE, que implicaba que si un estudiante tenía CAE, además de estar contingente el ingreso o tasa rebajada, la universidad toda esa brecha tenía que cubrir en las exactas mismas condiciones. Yo lamento que no lo hayan aprobado, porque significa que durante 4 años hubo estudiantes que se tuvieron que endeudar a otras tasas, con otras condiciones, en mi opinión por una pequeñez política, digamos, pero ya eso ya pasó. Entonces yo quisiera saber cómo el gobierno se va a hacer cargo de eso. Si le parece bien o no que establecer una escala de pagos, es decir, un estudiante que tiene bajos recursos futuros pueda pagar inclusive 0, que tiene ingresos medios pueda pagar en torno al 5%, y si tiene ingresos más altos pueda pagar como tope 10%, de manera que nunca se transforme el acceder a la educación superior en una carga impagable para él y para su familia. Gracias. Cristina, ¿tú? Sí, y les voy a contar que nos quedan 17 minutos para que partamos la siguiente, entonces para que hagan las preguntas lo más concreta posible, para que puedan responder. Sí. Ya. Hola, presidenta. Sí. Que él me dice que ella es la presidenta. Bueno, buenos días. Yo también, al igual que el diputado Belolio, yo había planteado que yo no iba a alcanzar a llegar a la sesión, y yo pedí que esta sesión no se hiciera a esta hora, porque efectivamente hay varios de nosotros que no alcanzamos por distintas razones. Pero el otro día tuvimos una sesión donde uno de los temas que quedó planteado es la enorme cantidad de recursos que se han gastado por parte del Estado en este sistema de crédito, sistema de endeudamiento. Uno lo puede ver de las dos perspectivas, ¿no? Una como acceso y otra como carga, ¿no? O sea, efectivamente el acceder a un derecho que es educarse y que es recibir una formación, y que eso después se convierte en una carga, uno no tiene muy claro si eso va en razón, ¿no? O va en congruencia con un derecho, ¿no? Y por lo tanto aquellos, por lo menos yo formo parte de aquellas personas que dicen que efectivamente la educación debiera ser un derecho que no implicara una carga para el estudiante, ¿no? O para la persona que recibe ese derecho, porque desde mi perspectiva los derechos no debieran transarse en el mercado, ¿no? Y no debieran comprarse. Por lo tanto, no debiera pagarse por ello, ¿no? Porque deja de ser un derecho desde el minuto en que depende si yo tengo acceso o no para poder acceder a ese derecho. Pero en definitiva, lo que hemos visto es que la cantidad de recursos que ha invertido el Estado o que ha gastado el Estado en este preciso instrumento, no así en otros instrumentos, en este preciso instrumento era una cantidad exorbitante, porque además no era un recurso que iba solo al estudiante, no era solo para asegurar el derecho del estudiante, ¿no? O para que éste pudiera acceder a este derecho, sino que era también una cantidad de recursos importantes que iban a la banca, ¿no? Y yo hice la pregunta: ¿cuánto ha ganado el estudiante? ¿Y cuánto ha ganado otros, ¿no? actores del sistema que han participado, como los bancos? O sea, ¿cuánta plata ha recibido desde el fisco, por ejemplo, los bancos? Y compararlo con lo que han recibido los estudiantes, ¿no? Y aparte, desde el punto de vista de lo que ha recibido el estudiante versus la carga que tiene el estudiante. Porque una cosa es lo que recibe el estudiante y la otra es lo que tiene que pagar el estudiante, que es con intereses, o sea, es un adicional a lo que recibe, ¿no? Entonces, eso es un tema que a mí me gustaría ver cómo lo ven ustedes, ¿no? Cómo ven que finalmente lo que este instrumento ha generado, ¿no? es más bien una carga y es más bien una ganancia para otros actores que no es el estudiante, ¿no? Y el otro tema que yo creo que lo planteaba el diputado Belolio respecto a los aranceles, ¿no? Yo creo que hay un tema que cualquier sistema de financiamiento, cualquiera, ¿no? sea gratuidad, sea CAE, sea beca, sea lo que sea,
¿no? Yo creo que nosotros partimos de una situación que es compleja porque por lo menos yo pienso que los aranceles no hay una legitimidad, ¿no? Ni hay una certeza respecto de cómo se fijan los aranceles en las universidades. Se dice que las universidades chilenas son las más caras del mundo, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos financiando un sistema sobre el cual no tenemos certezas de cómo, de efectivamente si eso que se está cobrando es legítimo o no es legítimo, ¿no? Entonces, cualquier sistema de financiamiento que nosotros instalemos, ya sea CAE, ya sea lo que sea, ¿no? Ha ido generando un poco lo que pasa con el subsidio a la vivienda, ¿no? En la medida en que suben se crean estos subsidios, empiezan a subir, ¿no? Los costos, ya que de alguna manera no son los que debieran reflejarse realmente, ¿no? O sea, nosotros tenemos un subsidio a la vivienda que empezó con 7 millones, con 4 millones, y vamos como en 20, ¿no? 20 millones, 19 y tantos son, pero las viviendas a la medida en que sube el subsidio, ¿no? Suben los valores de las viviendas. Y eso ha implicado también, pero en el caso de las universidades no va aparejado al tema de la calidad necesariamente, ¿no? O sea, hay universidades que claramente cobran un dineral, tienen aranceles altísimos, ¿ya? Y no necesariamente, porque el otro problema que tenemos es que también tenemos un sistema de acreditación que de alguna manera también se ha deslegitimado. Ya lo veíamos el otro día con el caso de la Ibero, ¿no? La Ibero es una universidad que fue acreditada, ¿no? Y a los 6 meses de ser acreditada por una institución que dice que se ha renovado respecto a la forma de acreditación, ¿no? Resulta que esa universidad se declara en cesación de actividades porque no tiene la capacidad financiera de sostener el sistema, ¿no? Y una de las cosas que tiene que verificar el sistema es precisamente si hay capacidad financiera de sostener un proyecto educativo. Por lo tanto, ambos sistemas son deslegitimados. Los dos sistemas que de alguna manera, perdón, sí. Bueno, tenemos un problema de legitimidad y tenemos un problema de financiamiento vinculado a una deslegitimidad del sistema, y eso me gustaría también que ustedes opinaran respecto de eso. Sí, diputado, y le damos la palabra al ministro después. Bien, para que... Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio solamente puedo saludar al ministro, a don Cristian y a todos los presentes. Al primero quisiera señalar que respecto a lo que se ha planteado acá, que ¿de qué sirve un derecho si no lo puedo ejercer? O sea, está bien que el derecho a educación sea un derecho, pero si no tengo los recursos para poder acceder a ella, de nada vale. Por lo tanto, en ese sentido, el crédito cobra lógica para acceder a un derecho, aunque sea una cierta carga en el tiempo. Y quisiera hacer unas preguntas respecto de lo que en cuestión estamos tratando. Primero, a don Cristian, ¿qué elemento del CAE que usted impulsó? Ya sabemos que solamente estuvo al inicio. ¿Qué cambios impulsaría en el contexto actual? A ver si prefiere un sistema de gratuidad por sobre un crédito con mejores condiciones. Y lo otro es, ¿en qué consiste el sobreprecio que el Estado pagó a los bancos? ¿Ya? ¿Y por qué se da esta situación? Lo esbozó, lo dijo, pero me gustaría que lo precisara a lo mejor un poquito más. Y al ministro, ¿qué elementos de la nueva propuesta de crédito son distintas al CAE en este nuevo tema que está impulsando el presidente Piñera? ¿Y en qué consiste específicamente, a grandes rasgos, esta nueva propuesta? Eso. Ministro, yo le voy a dar estos minutos para que usted se explaye todo lo que pueda en 10 minutos. Y las preguntas que se realizan al señor Cristian Larraín le vamos a pedir que las pueda responder mediante un oficio, porque no tenemos más tiempo acá, pero yo le voy a pedir, gracias por la disposición de haber venido hoy día, y que además nos pueda responder, por favor, las preguntas que se realizan extra, porque no vamos a tener tiempo. Presidenta, como yo vengo más a menudo, si quiere me invitan de nuevo y don Ricardo puede contestar, digamos, como usted quiera. Es que don Ricardo, yo vengo más a menudo, como digo, puedo responder en otra oportunidad o explicar todo lo que tengo que explicar, porque estoy más disponible que don Ricardo, porque sabe lo que pasa, yo tengo una exposición que es un poquito más larga que 3 minutos, entonces puedo hacer como que la hago y usted hacer como que la escuchan, pero mejor
que me inviten otra vez, pienso. Bueno, lo vamos a invitar otra vez entonces, ministro, y le damos son 8 minutos, don Cristian. Así que, y lo que quede pendiente, insisto en la idea de que nosotros le podamos mandar un set de preguntas y usted las pueda responder así. Con mucho gusto, presidenta. Muchas gracias. Pucha, yo lamento que el diputado Belolio y la diputada Girardi no me pudieran escuchar antes. Ojalá, espero. Y estoy a la orden, además. No, a ver, muy breve. Voy a tratar de ser telegráfico. Yo creo que respecto a la pregunta de la contingencia, yo me imagino, porque básicamente el tema de la tasa, de la inicial y la contingencia, es básicamente un problema de interés fiscal. Súper simple. A veces se ha dicho aquí, pucha, ya lo dije, perdón si nos vamos a repetir, pero el tema del 6% se ha dicho que era para proteger el interés de los bancos. Y el interés de los bancos no tiene absolutamente nada que ver en si la tasa es 6 o es 2. Básicamente por la manera como funciona el sistema de recarga. Si yo le fijo una tasa del 2 a los estudiantes, le achico el spread al banco, el banco va a pedir una sobrecarga un poco mayor. Entonces, ¿a quién afecto con eso? Afecto el interés fiscal. El tema de la contingencia se planteó. Yo lo tengo además por escrito en algunos textos publicados en journals internacionales, pero básicamente me imagino que ahí era el interés de proteger el costo fiscal. En el tema de fondo de la contingencia, yo estoy de acuerdo que es un buen mecanismo, pero si yo tuviera que pensar hacia adelante, primero uno se puede cuestionar si el 10% es el adecuado, puede ser más bajo. Yo solo le voy a traer referencia a los niveles de endeudamiento que han mostrado todos los estudios recientes de la super de banco. Otro día podemos conversar de eso. La falta de un sistema de crediticio integrado de deudas del comercio con los bancos termina, en particular en segmentos socioeconómicos más bajos, con niveles de endeudamiento muy elevados. Entonces, en condiciones de endeudamiento normal, uno dice un 10% va a pagar deuda estudiantil, no es tanto. Pero en las condiciones de endeudamiento de la economía chilena, a lo mejor uno podría decir bien la contingencia, pero ¿por qué 10? A lo mejor podría ser 7, no tengo idea. Segundo tema, el acceso a la contingencia me parece que es engorroso, porque hay que hacer un trámite, es como los temas de acceso en los temas de pensiones. Otro día podemos hablar de pensiones. Pero en el tema de pensiones, para acceder a temas de pilar solidario hay que hacer toda una tramitación. Podría ser al revés, que fuera automático, que el Estado tuviera el manejo y otorgara la contingencia en forma automática, no que las personas tengan que ir a hacer el trámite. Tercero, lo del arancel de la referencia, si yo no hice la ley 20.027, pero si yo tuviera que meter algo ahí, yo tengo una opinión que es súper particular y puedo estar súper equivocado. Supuestamente uno de los méritos del CAE era ayudar a contener los costos porque se le obligaba a la institución de educación superior hasta un tope arancel de referencia, y en la práctica no fue así. Si yo tuviera que pensar para adelante, yo diría, si usted quiere participar del sistema de crédito, cobra el arancel de referencia. Punto. No puede cobrar más. Eso es. No le gusta, no participe del sistema. Así es, esa es mi opinión. Obviamente hay que discutir cuál es el arancel de referencia adecuado, pero efectivamente hay estudios como el de Meller que muestran, tal como le dijo la diputada Girardi, que los costos de la educación superior en Chile son bastante elevados. Otro tema que yo haría diferente, yo creo, como ya dije, en un sistema hacia adelante, cobranza judicial para los desertores. No tiene presentación. Un desertor, y nadie está libre. Un desertor, ¿qué incentivo va a tener para pagar? Una persona que estudió 2 años, no pudo, a lo mejor ni siquiera por falta de mérito académico, sino porque no tiene las lucas y tiene que salir a trabajar. En sectores bajos pasa eso, dejo porque necesito salir a trabajar. Entonces, la verdad que ahí en la parte de los desertores hay que pensar un sistema más adecuado desde el punto de vista de cobranza. El punto del
Yo tengo una lámina, Presidenta, que esta pregunta ha salido varias veces, el costo fiscal de la gratuidad versus CAE. ¿Cuántos créditos? Si me da 2 minutos, lo puedo explicar. Gracias. Muchas gracias. Sin entrar en los méritos de fondo de la gratuidad versus crédito, porque yo creo que son posiciones válidas. Mi posición, a mí me gusta lo que está vigente en el proyecto que dejó la Presidenta Bachelet. Me gusta eso, pero está bien, da lo mismo mi posición. Solamente voy a tratar de hacer una comparación objetiva, entre comillas. La pregunta aquí ha sido, dada la se ha dicho que con lo que se gastó en el CAE se podría haber financiado la gratuidad. Ya, yo voy a mostrar con un ejemplo con lo que ocurrió al menos entre 2006 y 2011, no sé después. La pregunta es, 100 pesos asignados a gratuidad versus 100 al CAE, ¿cuántos alumnos financiaron? Tomando el periodo 2006-2011. Si uno considera una mora ponderada del 38%, o sea, entre egresados y desertores, es más o menos la mora. El fisco significa recupera 62 pesos por los estudiantes, esos son los que se paga, más la tasa de interés al 2%, y uno puede considerar más o menos una recuperación conservadora a los egresados del orden de un 10%. O sea, una cosa que yo esté en mora y otra cosa igual yo le puedo cobrar, por ejemplo, con recuperación de devoluciones de impuestos, una recuperación de 10%. Esto da una cifra de 78 pesos por cada 100 otorgados. O sea, de cada 100 que coloco en este sistema, con los datos actuales de morosidad, recupero 78. ¿Qué significa eso? Ahora, a eso hay que agregarle el costo de la recarga, que fue efectivamente en contra del fisco en algunos periodos. Diputada Girardi, lo podemos tomarnos un café y con mucho gusto, le repito, no, de 2012 en adelante no lo hice los cálculos. Para los anteriores, con mucho gusto, Presidenta, estoy a su servicio. El peor año fue el 2009, que se pagara la recarga fue 1.427.000 UF. ¿Ya? Eso es efectivamente una recarga, comparando lo que costaba otorgar los créditos, eran 6 millones de UF, o sea, la recarga representó un 23% de la gratuidad. Pero eso fue un año. El año 2010 fue 13%, y el resto de los años 2011 al 2006 no llegó al 5%. Y esto nos da un promedio del orden de 8 o 9% de costo de recarga. Entonces, repito el anterior, si de cada 100 pesos con el CAE yo recuperaba 78, le tengo que restar la recarga, el costo de la recarga a los 8 puntos del fisco, al final termino recuperando 70, de cada 100, 70. Esto significa que si yo parto con 100 alumnos, cada 20 años puedo financiar a 70, porque yo financio 100, 20 años recupero 70 y los 70, los mismos los puedo volver a colocar. Entonces el 70% de 70 y así sucesivamente, lo que me da 260 años por 100 pesos, 253 alumnos versus 100 con el CAE. Con gratuidad, perdón. Y además la comparación justa también debería incorporar el hecho que la gratuidad eleva tanto la deserción, donde se ha aplicado, como los plazos de duración efectiva de las carreras. Entonces, en mi opinión, considerando el periodo 2006 al 2011, no es efectivo ni cercanamente que con los recursos gastados en el CAE se podría haber financiado la gratuidad para igual número de estudiantes, incluso considerando la sobrecarga excesiva y la alta mora para el periodo 2006-2011. Dicho eso, efectivamente, tuve en mi presentación, hay años en que la recarga que se le pagó a los bancos fue absolutamente injustificada. Y la guinda de la torta del año 2009, pero ya lo conversamos, y el 2010, donde... Pero hay otros periodos, como el 2007, donde hubo recarga y el fisco, con recarga, ganaba. Lo expliqué en la metodología, pero no me la Presidenta, me dio 3 minutos y me pasé. Bueno, vamos a terminar nuestra nuestra reunión. Le agradezco a Cristian Larraín, vamos a mandarle un set de preguntas con lo que quedó pendiente de manera que él nos pueda responder, y le agradezco al ministro y vamos a ver la fecha de inmediato para que nos pueda hacer su presentación.